En el ejercicio 178 lo que nos pedirían serían trazar 4 rectas y para ello, en lugar de darnos 2 puntos, lo que nos dan sería un punto y una dirección. En el primer caso, la recta R nos dan el punto A, que tenemos aquí más o menos parcialmente señalado, y nos piden que tracemos una recta que sea frontal y que forme un ángulo de 45 grados con respecto al plano horizontal de proyección. Lo primero que vamos a hacer va a ser señalar concretamente las proyecciones de ese punto A. Nos dan la primera coordenada, que sería de 40 con respecto al origen, la siguiente sería de 30, aquí marcaríamos la proyección A, y la siguiente sería de menos 10, que es donde vamos a tener situada la proyección A'. Como es una recta frontal, su proyección horizontal va a ser paralela a la línea de tierra. Vamos a trazar entonces desde la proyección horizontal del punto una paralela a esa línea de tierra que comentábamos. Como no sabemos todavía las partes continuas y discontinuas, lo que vamos a hacer va a ser marcarlo en un principio clarito y después ya señalaremos con un poquito más de intensidad lo que sea continuo y discontinuo. Como nos dicen que tiene que formar un ángulo de 45 grados con respecto al plano horizontal, por las características que tiene esta propia recta, la recta frontal, nosotros en la proyección vertical podemos ver directamente lo que sería la verdadera magnitud de ese ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser trazar con esa escuadra, ya que teníamos tomada la inclinación de esa línea de tierra, la ajustamos un poquito más y trazaríamos desde la proyección A' una línea que nos va a quedar con esa inclinación de 45 grados con respecto a el plano horizontal de proyección. Esta proyección la vamos a nombrar como la proyección R, la horizontal, y esta sería R'. Solamente en este tipo de rectas tenemos una traza. En este caso solamente vamos a tener el punto H, que sería la traza con el plano horizontal de proyección. Vamos a localizarlo, por lo menos la proyección vertical de ese punto, donde nos corte la proyección R' de la recta, y la proyección H la vamos a localizar con una perpendicular a la línea de tierra. Vamos a indicar la línea de referencia desde ese punto H. En este caso lo vamos a señalar hacia arriba y posteriormente vamos a trazar dos líneas de cota a ambos lados y vamos a señalar aquí con flechas que sean delgadas y finas, delgadas y alargadas. ¿Desde dónde hasta dónde llegaría cada uno de esos cuadrantes? La parte que tenemos aquí, anterior a esa traza, tenemos el punto A situado, que sería un punto que está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, esa parte de la recta también estaría contenida en el cuarto cuadrante, de ahí hasta el infinito. Y a partir de aquí vemos que la proyección R' estaría arriba y la proyección R quedaría abajo. Por lo tanto, esta parte va a quedar en el primer cuadrante. Si tuviéramos que repasar partes continuas y discontinuas, vamos a indicar la parte de la derecha como continua y a partir de esa proyección H', esta parte de la izquierda la marcaremos un poquito más fuerte en discontinuo. Y lo mismo nos va a pasar con la proyección que tenemos abajo. A partir de H tendríamos esta proyección continua y a partir de H a la izquierda vamos a tener esa proyección en discontinuo. Podríamos borrar ligeramente esta parte que sobrepasa ahí ese espacio. Y ya tendríamos terminada esa recta representada. Nos piden el nombre, pero ya viene directamente lo que es el enunciado, así que no vamos a indicar nada más.
En el siguiente apartado nos pedirían representar una recta paralela a la línea de tierra que esté contenida en el primer plano bisector. Ya directamente, como nos dan el punto B, vamos a representarlo marcando desde el origen 140, 30 hacia abajo, donde tendríamos la proyección B, y 30 en positivo hacia arriba, que sería donde tendríamos la proyección B'. Vamos a llevarnos paralelas por ambas proyecciones a la línea de tierra. Y en este caso, como es un punto que pertenece al primer cuadrante, vamos a representar toda esa proyección de la recta como una línea continua. Tanto arriba como abajo. En este caso el nombre de la recta sería S, por lo tanto marcamos aquí S' y S. Y solamente estaría contenido en el primer cuadrante, por lo tanto podemos poner aquí con un guión que esta recta pasa por el primer cuadrante. Y ya también tendríamos terminado ese apartado. Viniéndonos aquí un poco más abajo, tendríamos el siguiente apartado en el que nos piden trazar una recta dada por la proyección del punto C, y esa recta va a ser paralela al segundo plano bisector, cuyas proyecciones forman un ángulo de 45 grados respecto al plano horizontal. Cuando tenemos que trazar una recta que sea paralela al segundo plano bisector, ambas proyecciones van a ser paralelas entre sí, y además podríamos ver directamente lo que es la inclinación de 45 grados. Así que lo que vamos a hacer es marcar dos rectas con una inclinación de 45 grados con respecto a la línea de tierra por ambas proyecciones. Vamos a ver qué proyecciones serían. En principio tendríamos la primera coordenada, que corresponde con la distancia con respecto al origen. La siguiente sería el alejamiento, que tendríamos aquí la proyección C. Y la tercera sería la cota, que tendríamos aquí la proyección C'. Vamos entonces a tomar primero lo que es la inclinación de esa línea de tierra. Podemos subir ligeramente lo que es esta regla, y ahora, colocando el cartabón hacia el otro lado, si nosotros desplazamos la regla aquí hacia arriba, podríamos trazar un ángulo de 45 grados con respecto a esa horizontal. También vamos a desplazarla un poquito más hacia arriba, y desde C' también trazaremos esa recta con esa inclinación. Vamos a trazar un poquito más grande o más larga esta proyección de aquí abajo, para que después, cuando busquemos la proyección horizontal de esa traza, no tengamos que alargarla en ese momento. Esta va a ser la proyección, en este caso nos decían, de la recta T, por lo tanto T', ya que pasa por C', y esta sería T porque pasa por la proyección horizontal C. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es buscar los puntos de corte de T', que tendríamos aquí uno, y de T, que sería aquí este otro. Las únicas proyecciones que tenemos de la recta, de cualquier recta en la línea de tierra contenida, serían o bien H' o bien V. Como aquí la proyección que nos corta es la vertical, la que es prima, vamos a tener la proyección H'. Y como aquí la que nos cortaría sería la proyección horizontal T, vamos a situar lo que sería la proyección V de esa traza vertical de esa recta. Vamos a buscar su otra proyección, trazando perpendiculares a la línea de tierra y que nos corten con la otra proyección de la otra recta. Aquí tendríamos la proyección H y aquí tendríamos la proyección V'. Como nosotros sabemos que a partir de esas dos trazas la recta cambiaría de cuadrante, para indicar los cuadrantes y así ver también las partes continuas y discontinuas, lo que vamos a hacer es marcar esa línea de referencia para marcar después las líneas de cota, tanto desde H como desde V.
Vamos a alargar esta un poco más. Y ya nos vamos a llevar una paralela a la línea de tierra para marcar esa línea de cota. Vamos a intentar no ir mucho hacia la parte de la derecha y tendríamos aquí señalada con flechas alargadas y finas lo que serían los cuadrantes por donde pasa. El punto C de esa recta tenemos que sus dos proyecciones están por encima de la línea de tierra, por lo tanto van a estar en el segundo cuadrante. La parte que hay entre las dos trazas tenemos la proyección prima arriba y la que nos prima abajo, por lo tanto va a ser primer cuadrante. Esa va a ser la parte que después tengamos que repasar en continuo. Y a partir de la traza H, como las dos partes de la recta van a pasar a estar debajo de la línea de tierra, esta parte estaría contenida en el cuarto o pasaría por el cuarto cuadrante. Por lo tanto, vamos a repasar más fuerte solamente la parte de las rectas que están entre las dos trazas, en este caso entre V' y H', y lo demás también lo repasaremos con la misma intensidad pero en discontinuo. Y abajo coincidiría con lo mismo que tenemos arriba. Entre las dos trazas vamos a tener la parte continua de esa recta y a partir de una de las trazas hacia un lado y hacia otro tendríamos esa parte discontinua. Aquí también podríamos borrar ligeramente la parte de la recta que puede ser que nos hayamos alargado más y nos sobre. Y ya pasaríamos al último de los apartados. En el último apartado nos piden trazar una recta que sea de perfil y que forme 30 grados con respecto al plano horizontal. Nos darían el punto D, que viene dado por lo que sería la primera coordenada, que es 100, que es la distancia con respecto al origen. La siguiente sería D10, que estaría aquí, que sería la proyección horizontal D, y 30, que sería la proyección vertical D'. Nosotros cuando tenemos que representar una recta de perfil, directamente nosotros la podríamos hacer pasar por el punto ya perpendicular a la línea de tierra. Aquí vamos a tener tanto R' como R, pero en este caso nosotros no podemos ver la inclinación que forma con los ángulos de proyección. Entonces para ello vamos a utilizar un plano auxiliar que nos va a servir para localizar la tercera proyección de ese punto. Lo que es la traza de ese plano auxiliar la vamos a marcar pues más o menos aquí entre el punto D y el margen, que quede ligeramente centrado. Aquí vamos a indicar que esa sería la traza de perfil P', de ese plano de perfil auxiliar. Y ahora para representar ese punto en el perfil lo que vamos a hacer es, por un lado, llevarnos la misma altura con una paralela a la línea de tierra desde esa proyección de prima, que sería el alzado. El alzado y en el perfil la altura seguiría siendo la misma, entonces la proyección de ese punto lo vamos a tener sobre ella. Como este punto es un punto que está en el segundo cuadrante, de estos 4 espacios, yo sé que este va a ser y va a representar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, ese punto me va a quedar representado en este espacio de aquí. Con la proyección horizontal, lo que vamos a hacer, el alejamiento, llevárnoslo primero sobre el plano auxiliar, de manera que al representarnos este plano auxiliar, el plano vertical de proyección, nosotros tenemos aquí el alejamiento que se suele localizar sobre el plano horizontal, lo único que nos lo hemos traído al abatir ese plano horizontal sobre el plano vertical. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es la operación contraria y desabatirlo. Podemos tomar centro en este punto y tomar este alejamiento y llevarlo con el compás, o si queréis, lo que voy a hacer yo va a ser trazarlo directamente llevándomelo con una inclinación
de 45 grados con las reglas, ya que así quedará esta distancia exactamente igual aquí. Una vez que ya tengo el alejamiento sobre la línea de tierra, vamos a buscar con una perpendicular cuál va a ser la altura o la cota que tiene ese punto. De manera que sobre esta línea que habíamos hecho anteriormente vamos a tener la tercera proyección, que va a ser de doble prima. Como nos dicen que esa recta de perfil tiene que formar un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal, aquí directamente ya vamos a poder formar esa inclinación. Vamos a utilizar para trazar ese ángulo de 30 grados esta parte del cartabón. Entonces vamos a apoyarnos primero tomando como inclinación la escuadra. Vamos a tomar como referencia esta inclinación de la línea de tierra. Vamos a bajarla ligeramente hacia abajo para que no nos coincida este extremo o pico de la regla, y directamente ya yendo hacia esa proyección de doble prima vamos a llevarnos una línea muy finita que nos va a representar U doble prima en el perfil. Nosotros vamos a indicar aquí esa inclinación de 30 grados y vamos a ver aquí, viéndolo de canto, como decíamos, la línea de tierra nos va a representar el plano horizontal y esa traza del plano lo que es la proyección vertical de ese plano de proyección. Entonces aquí vamos a tener la traza H doble prima, esa traza horizontal de esa recta, y aquí vamos a tener la tercera proyección de V, que va a ser V doble prima. Aquí nos fijamos entonces que si esta parte representa el primer cuadrante, entre esas dos trazas vamos a tener esta parte continua y a partir de ahí hacia un lado y hacia otro vamos a ver esa recta discontinua. Vamos entonces a representarlo. Antes de pasar a representar las proyecciones verticales y horizontales de esa recta, ya tendríamos representado el perfil. Para llevarnos las proyecciones hacia esta otra parte de aquí, hacia la alzada de la planta, lo que vamos a hacer es, como comentábamos antes, la recta ya directamente, al ser una recta de perfil, va a ser una línea perpendicular a la línea de tierra que pase por ese punto. Por lo tanto, nosotros podemos marcar aquí directamente como una línea toda continua, muy clarita, las proyecciones de la recta U' y al mismo tiempo U, porque también nos coincidirían, igual que el plano. Entonces, nosotros lo que nos interesa es llevarnos cuáles serían las trazas aquí situadas sobre esta recta para poder después ver cuáles van a ser las partes continuas y discontinuas. Nosotros sabemos que el punto V y su proyección V horizontal van a estar contenidas en la línea de tierra, así como la proyección H' de esa traza H. Por lo tanto, aquí en la línea de tierra, que es donde nos corta tanto U' como U, vamos a tener al mismo tiempo la H' y la V. Las que nos vamos a llevar entonces van a ser las proyecciones H y V'. Las proyecciones verticales nos las podemos llevar directamente con una paralela a la línea de tierra. Entonces aquí directamente vamos a tener esa proyección V'. Y la proyección horizontal vamos a llevárnosla, lo que es el mismo alejamiento que tenemos aquí, o bien con el compás tomando centro en este punto, o bien con un arco en esta dirección. Y una vez que ya lo tengamos aquí, nos lo vamos a llevar hacia esa recta aquí directamente. Aquí vamos a tener la proyección, por lo tanto, H. Si nosotros vemos esa recta directamente aquí desde el alzado, nosotros vemos que desde H' hasta V' sería esa parte continua de la recta y a partir de ahí todo lo demás sería discontinuo. Entonces, entre H' y V', que serían las proyecciones en ese alzado, vamos a ver esa parte como continua y lo demás lo vamos a ver representado como discontinuo, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Pero ¿qué ocurriría si nosotros viéramos esa recta desde arriba, desde lo que sería la vista de la planta? Que también en este caso desde V hasta H esa parte va a ser continua y el resto va a ser discontinuo. Por lo tanto también vamos a tener que repasar más oscuro y como continuo la parte que hay entre V y H. Las partes discontinuas que quedarían de esa recta, sobre todo en esta parte superior, como nos coincide que antes habíamos marcado una parte continua y vista, taparía esa parte discontinua, tendría prioridad. Para indicar solamente los cuadrantes por donde pasa, lo que vamos a hacer va a ser representarlo en la vista de perfil, ya que ahí se ve más claramente cuáles serían esos espacios. Entonces vamos a trazar una línea de referencia desde ese punto H, la otra la vamos a tener justamente en esa traza de ese plano y paralela a la línea de tierra indicaremos por qué cuadrante pasa en este espacio que hemos comentado que sería el cuarto cuadrante. Aquí comentamos antes que sería el primero, por eso se ve todo continuo. Y desde aquí ya hasta el infinito lo vamos a ver en el segundo cuadrante. Y ahora sí, ya tendríamos terminado ese ejercicio.